mucho eco esto. Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, ¿qué significa un límite al infinito y un límite infinito? Bueno, un límite infinito es cuando la variable tiende a más o menos infinito. Estos límites de una cierta función. Estos límites lo que nos permiten saber, bueno, pues es el comportamiento de la función cuando x tiende a infinito, o bien cuando x tiende, quizá la función haga esto, pero aquí la función tiende a menos infinito. Es decir, en los extremos. Obviamente esto solo pasa cuando la función, pues, tiene como dominio los extremos más o menos infinito, y es importante saber qué sucede con la función en estos extremos, cuando x tiende a más o menos infinito. Bueno, estos límites no son nada complicados. La regla es la siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Para resolver estos límites, ¿verdad? Dividimos entre la variable de máximo exponente, numerador, y denominador. En este sentido, cuando decimos numerador y denominador y hay que dividir, entendemos que entonces estos límites siempre son en forma de cociente, siempre hay un numerador y un denominador. Y entonces hay que dividir entre la variable, ¿verdad?, de máximo exponente. Entonces, como primer ejemplo, pues vamos a hacer un límite muy fácil. ¿Verdad? X tiende a infinito en este caso. Entonces, en estos casos, si nosotros sustituimos el infinito como si fuera un número, entonces nos quedaría algo así. Si entendemos que el infinito como número representa algo muy, muy grande, pues esto es muy, muy grande, al cuadrado sigue siendo muy, muy grande. 1 menos algo muy, muy grande, queda algo, claro, muy, muy grande, pero negativo, es decir, bueno, muy, muy, muy pequeño. Muy negativo, digámoslo así, por este signo de aquí. Quitarle un 1, pues no le afecta en nada. Igual acá. Esto al cuadrado, pues es un número muy, muy grande, le sumo 1 y sigue siendo muy, muy grande. Entonces aquí obtengo así. En estos límites, digo, las indeterminaciones que básicamente habíamos estado trabajando antes, pues son de la forma 0 entre 0. Pero estos límites ya aparecen indeterminaciones del tipo más menos infinito entre más menos infinito. Eso tampoco está determinado. Esto no puede ser menos 1, menos entre más menos, infinito entre infinito 1. No es así, porque recuerden, no es un número el infinito, solamente es una representación de algo que se está haciendo extremadamente grande. Entonces no sabemos en realidad quién está creciendo más rápido, si lo de arriba o lo de abajo. En ese sentido no está determinado este límite, no tiene sentido hacer esta operación. Y bueno, cuando tengamos indeterminaciones del tipo más menos infinito entre más menos infinito, bueno, pues hay que seguir esta regla. Entonces, nosotros tenemos el límite de 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada, cuando x tiende a infinito. La regla dice que tenemos que dividir entre la variable de máximo exponente, arriba y abajo. En este caso, pues la variable de máximo exponente es la x cuadrada, entonces divido entre x cuadrada arriba y abajo. Hacemos, ¿verdad?, un poquito de álgebra.
separamos el de arriba entre el de abajo, este entre este, lo mismo hacemos abajo. Y simplificamos, porque hay cosas que se van a simplificar. Entonces, este no se puede simplificar, este quedaría 1, este no se puede simplificar, y este quedaría 1. Y ahora nuevamente volvemos a tender x al infinito. Aquí sí tiene sentido este tipo de límites. Es decir, yo me estaría preguntando allá, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x cuadrado? Esto sí tiene sentido. No es que yo vaya a sustituir aquí el infinito, sino más bien recuerden la noción intuitiva del límite. X es algo muy, muy grande. Aquí, al elevarlo al cuadrado, va a seguir siendo algo muy, muy grande. Y entonces, dividir 1 entre algo muy, muy grande hace este cociente pequeño. En el límite, esto tiende a 0. En otras palabras, la regla general es que si tenemos una constante entre x cuando x tiende a más o menos infinito, bueno, pues es un número entre algo extremadamente grande. Esto siempre será 0. Gracias a esta regla, entonces podemos resolver este límite, porque 1 entre x cuadrada cuando x tiende a infinito, pues será 0. Este de aquí también será 0. Y entonces esto queda menos 1 entre más 1, que es menos 1. Y este es el resultado del límite. Ese es el resultado del límite. Entonces, así es como vamos a resolver los límites al infinito. Claro, hay un par de detalles que tenemos que revisar. Por ejemplo, hay límites que van a tender al infinito que no son un cociente, no hay numerador y denominador. Entonces, algo tendremos que hacer para poder efectuar esta regla. Y a veces aparecen raíces y nos confunde cuál es la variable entre la que vamos a dividir. Ahorita lo vamos a revisar. Y también, el x tiende a menos infinito, hay que hacer un pequeño cambio antes de utilizar esta regla para entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿está claro este ejemplo, muchachos? Sí, está claro. Sí, muy bien. Entonces veamos más ejemplos. No olviden la regla, dividir arriba y abajo entre la variable de máximo exponente. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, límites como este. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 menos x entre la raíz cúbica de... aquí voy a poner un 2, aquí voy a poner un 3x cúbica más 2, por ejemplo. Y entonces, bueno, nuevamente, x tiende a infinito, aquí quedaría algo infinito. Y aquí está elevado al cubo, el x cúbica, pues es algo extremadamente grande. Multiplicado por 3 más 2, sigue siendo muy, muy grande. Le saco raíz cúbica, pero eso no afecta cuando es un número muy, muy grande. O sea, la raíz cúbica de 1000, por ejemplo, es 10, la baja. Pero si hablamos de números extremadamente grandes, su raíz cúbica seguirá siendo extremadamente grande. En el límite, cuando x tiende a infinito, esto seguirá tendiendo a infinito. Sacarle la raíz cúbica no lo hace un número más chiquito. Si el número x es muy, muy grande, si lo que está dentro es grande. Entonces, tanto lo de arriba como lo de abajo tiende a infinito. Ese límite está indeterminado. Pero entonces, siguiendo nuestra regla, pensaríamos en la variable de máximo exponente. La variable de máximo exponente. Y muchos de ustedes podrían pensar que la variable de máximo exponente, pues es este cubo que está aquí, x cúbica. Entonces dividirían arriba y abajo entre x cúbica, pero eso sería un error, porque en realidad esa x cúbica está dentro de una raíz cúbica. La x cúbica está dentro de una raíz cúbica. Entonces es como si tuviéramos algo parecido a esto. Y entonces la variable no es, el exponente no es 3, en realidad es simplemente 1, el que está aquí. 1. Entonces eso es algo que tenemos que observar. Si hay raíces,
La raíz se toma en cuenta también porque la raíz es un exponente. Entonces hay que tomar en cuenta esa raíz. En realidad, entonces, observando esto, que tengo un cubo pero tengo una raíz cúbica, entonces el exponente es 1. Y en efecto, también aquí tengo exponente 1. Entonces, tanto arriba como abajo voy a dividir entre x, no entre x cúbica, sino entre x. Entonces, este límite quedaría 1 menos 2x entre x, y aquí la raíz cúbica de x, de 3x cúbica, perdón, más 2 entre x. Ahora, aquí viene algo algebraico bastante simple, es decir, es como si ustedes tuvieran aquí una raíz cúbica, aquí una constante, aquí una b. Y mi pregunta es, ¿cómo entra este b en la raíz? ¿Cómo entra este b en la raíz cúbica? Es decir, yo quiero escribir una única raíz cúbica. Entonces, este b, ¿cómo es que entra en la raíz cúbica? Pues tiene que entrar elevado al cubo. ¿Por qué? Pues bueno, porque si yo separara estas dos raíces, arriba y abajo, raíz cúbica de b cúbica es la b, precisamente. Entonces, estamos dividiendo entre x, correcto, pero yo lo quiero meter a la raíz para poderlo simplificar como lo hicimos en el ejemplo pasado. Entonces, hay que meterlo a la raíz. Entonces, este límite quedaría, aquí ya lo voy a separar, 1 sobre x menos 2x sobre x sobre, aquí todo lo meto en una misma raíz cúbica, separo, 3x cúbica, recuerden, este va a entrar como x cúbica, y más 2 sobre x cúbica. Esta raíz ya es una sola raíz metiendo este término dentro de la raíz cúbica. Y separamos. Entonces simplificamos. El límite cuando x tiende al infinito, arriba va a quedar 1 entre x menos 2. Abajo va a quedar raíz cúbica de 3 más 2 sobre x. Este se simplifica, es 3. Este no se le hace nada, queda aquí 2 sobre x cúbica. Y bueno, calculo el límite cuando x tiende al infinito. Este será 0. Este también será 0 cuando x tiende al infinito. Y entonces esto me queda menos 2 entre la raíz cúbica de 3. Y este sería el resultado del límite. Entonces, bueno, hay un pequeño detalle cuando aparecen raíces. No cambia la idea de dividir entre el máximo exponente, sino más bien en cómo elegir ese máximo exponente. Eso es lo que cambiaría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿Alguna pregunta de este ejemplo, muchachos? O sea, siempre vamos a buscar que quede, digamos, en estos casos la variable quede una constante sobre cero, digo sobre x. Sí, eso es lo que hay que utilizar, que una constante entre x cuando x tiende al infinito es 0. Entonces hay que buscar ese tipo de expresiones. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta de este ejemplo? No, profe. Muy bien. Ahora, hay límites al infinito, digo, límites infinitos o al infinito que también, o sea, sí pueden llegar a ser infinitos, eso no cambia. Es decir, si ponemos límite cuando x tiende al infinito de x cuadrada, pues este límite va a ser infinito. Es decir, aquí no tengo cocientes, no puedo generarlos, no hay nada que hacer. Esto simplemente estoy sustituyendo números cada vez más grandes. En el límite esto seguirá siendo infinito. Eso no cambia. Ese límite sigue siendo infinito. Y incluso cuando tengamos denominadores, o sea, por ejemplo, aquí pongo x de 3x cuadrada menos 2x más 1 entre x más 2, por ejemplo, ¿verdad? Yo ahí pongo eh, x tiende a infinito, pongo este límite, entonces tengo un cociente, pues sustituir aquí infinito, infinito, me queda infinito, aquí queda infinito, eso está indeterminado, y si yo aplico mi regla, que básicamente es dividir entre x cuadrada,
Aquí quedaría x entre x cuadrada más 2 entre x cuadrada. Aquí no lo puse, pero hay que ponerlo. Límite cuando x tiende a infinito. ¿Verdad? Y simplifico. Aquí quedaría 3. Aquí quedaría 2 sobre x. Aquí quedaría 1 sobre x cuadrada. Aquí quedaría 1 sobre x. Aquí quedaría 2 sobre x cuadrada. Bueno, pues este límite, si yo calculo x tiende a infinito, esto sería 0, 0, 0, 0. Y esto es 3 entre 0. Y este límite, 3 entre 0, recuerden la idea intuitiva. Esto es algo muy, muy pequeñito. No es exactamente un 0. Es decir, yo no tendría por qué sustituir el infinito. Lo hacemos para ver qué me queda, pero hay que interpretar este resultado. Esto es lo que yo les decía respecto a de que bajo la noción de límite, dividir entre 0 tiene sentido. Es decir, esto es un límite, no lo olviden. 3 entre 0, solito así, sin que se sugiera de un límite, no tiene sentido, porque no podemos dividir entre 0. Pero bajo la noción del límite, lo que esto me está diciendo es que el número de abajo es algo muy, muy pequeñito. Entonces, si lo de abajo es algo muy, muy pequeñito y yo divido 3 entre algo muy, muy pequeñito, el cociente se hace muy, muy grande. Entonces, este límite decimos que se va a más infinito. La palabra correcta es diverge a más infinito. Estos límites ya no convergen. Los límites que convergen son como estos, que van a un número. Cuando llegan a un número 2, 0, menos 8, 5, 3, raíz de 2, no importa. Decimos que el límite converge. Tiene límite y converge. Ahora, estos límites son límites infinitos, es decir, el resultado es infinito. Y entonces no convergen, divergen a más infinito. Eso es una palabra propia de los límites cuando llegan a valer infinito. Tiene sentido para nosotros que un límite sea infinito, porque para nosotros el concepto de límite es para las funciones, y lo que me está diciendo es que esta función, cuando x tiende al infinito, lo que está haciendo es que también se va al infinito, tanto la x como la y se van al infinito. Entonces, que este límite valga infinito tiene sentido porque representa para la función que mientras más grande es x, también más grande es y. Va a diverger al infinito esta función. Entonces, esto no me genera problemas, ¿sí? Esto es lo que llamamos un límite infinito. Límite infinito. Es decir, que el resultado del límite es infinito. Entonces, esto también pasa incluso para límites que no son al infinito. Por ejemplo, tan sencillo como este límite. Si yo les pusiera límite cuando x tiende a 0 de 1 en x, pues este límite diverge a más menos infinito. Diverge a más menos infinito. Si yo analizo el límite cuando x tiende a 0 por derecha, es decir, recuerden, para valores mayores que 0, estoy dividiendo entre algo muy pequeño, pero positivo. Entonces, positivo y positivo, cuando este es muy pequeñito, me va a dar un cociente positivo, por eso es más infinito. Y el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, de 1 entre x, en este caso, es 0 por izquierda, valores más pequeñitos que 0. Más pequeñitos que 0 son números negativos. Negativos, pero pequeñitos, en valor absoluto, o sea, como número. Entonces, este
va a ser negativo, este positivo, pero este es pequeñito, el cociente se hace grande, pero negativo, porque más entre menos es menos, entonces esto queda menos infinito. En realidad ya sabíamos qué pasaba. La función de la gráfica 1 en X es así. Y lo que estamos diciendo es que cuando me acerco a 0 por derecha, por acá, la función se va a más infinito, es decir, crece mucho. Más infinito. Pero si me acerco a 0 por izquierda, por este lado, entonces la función decrece mucho, es decir, se va a menos infinito. La gráfica de la función 1 en X es esta, ya la habíamos usado antes al principio. Entonces, ahora con la noción de límite, bueno, pues puedo interpretar exactamente qué es lo que está pasando con esta función en el extremo 0. Por derecha y por izquierda se va a lugares distintos, a más infinito y a menos infinito. Pero ya le damos un sentido a la división entre 0 bajo el concepto de límite. Entonces, que un límite diverja a más menos infinito, o bien la división entre 0 bajo el concepto de límite, ya tiene un sentido para nosotros aquí. ¿Está claro esto que acabo de explicar? ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón, muchachos? No, profe. No. Muy bien. Sigamos viendo ejemplos. Entonces, ahora fíjense bien, vamos a ver un ejemplo de un límite al infinito que no tiene un cociente. Vamos a poner x cuadrada menos la raíz cuadrada, bueno, voy a poner aquí un 3, aquí voy a poner 2 menos más 5x cuarta igual. Este límite no tiene un numerador y un denominador. Entonces, si yo sustituyo el valor de x más infinito aquí y aquí quedaría infinito, y aquí quedaría también infinito, pero que hay un signo negativo. Entonces tendríamos como resultado infinito menos infinito. Este es otro tipo de indeterminación. ¿Por qué está indeterminado? Porque en realidad no sabemos quién está creciendo más rápido. Hay algunas constantes que están alterando este problema. Es decir, a lo mejor si fuera solamente x cuadrada y x cuarta sin este número, pues yo sabría que son exactamente iguales, y si los estoy restando cada vez que sustituyo un valor, pues me da exactamente lo mismo y la resta sí sería 0. Pero en general, este puede crecer más rápido que esto, o esto puede crecer más rápido que esto. Y en realidad yo no sé si esto va a converger o va a diverger. Porque esto, repito, no son números que yo pueda sumar, no es 3 y 4. Es solamente una representación de algo grande a quien le estoy quitando algo grande. Pero no sé si esto es más grande que esto, o si esto es más grande que esto, o si son exactamente iguales, para que esto me pueda dar algo positivo, algo negativo o 0. No lo sabemos. Por eso es que está indeterminado. Entonces, este límite tiene una indeterminación y habrá que aplicar el proceso. Este límite tiene infinito. Pero como ven, este límite no tiene numerador y denominador. Entonces, no puedo yo dividir arriba y abajo, porque no tengo arriba y abajo, no tengo numerador y denominador. Pero entonces, antes de aplicar la regla, pues vamos a generar un denominador y un numerador. Y eso se obtiene con algo que ya sabemos, ya conocemos. Es por el uso de las raíces. Cada que tengamos raíces, yo puedo aplicar conjugados. Y es lo que vamos a hacer para generar un numerador y un denominador. Entonces, tenemos este límite y multiplico tanto arriba como abajo por su conjugado.
signo que se cambia es este, no este. Este es el que estoy cambiando, no el que está dentro de la raíz. El que está dentro de la raíz no se toca. Entonces, multiplico por el conjugado y simplifico. Entonces, abajo me va a quedar el conjugado que ahorita introduje. Y arriba, bueno, pues este por este daría 9x cuadrada, menos, recuerden que cuando tengo más de un término dentro de la raíz, es importante poner este signo y un paréntesis para alterar con el signo todo, porque si no, cometemos errores. Entonces, la raíz con la raíz, pues se cancela y me queda este. Simplificamos. Abajo, pues sigo teniendo exactamente lo mismo. Y arriba, bueno, me va a quedar este menos 2. Y 9x cuadrada menos 5, me queda 4x cuarta. Aquí, perdón, aquí me equivoqué, este es x cuarta. Este por este queda 9x cuarta. Entonces 9x cuarta menos 5x cuarta queda 4x cuarta. Entonces, gracias a que apliqué el conjugado, aquí no lo tenía y está indeterminado límite, entonces gracias a que apliqué el conjugado y simplifiqué, ya pude generar ahora un límite que ya es un cociente. No hemos cancelado nada, no he aplicado la regla. Ahorita solamente he generado un numerador y un denominador. Si yo sustituyo el infinito, pues infinito más por 5 más 2 es infinito, más esto que es infinito, sigue quedando aquí infinito y aquí sigue quedando infinito. En realidad lo único que hice es cambiar esta indeterminación por esta indeterminación. Pero gracias a que ya tengo esta, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Es dividir arriba y abajo entre la variable de máximo exponente. Entonces, ¿cuál es la variable de máximo exponente? X cuarta. X cuarta. X cuarta. No. Quería que convergiera el límite. Quería que convergiera. Déjenme ver qué es lo que voy a cambiar. Porque este límite no va a converger. Al dividir aquí entre x cuarta me queda aquí números, pero aquí me va a quedar ceros. Entonces voy a cambiar este. Ok. Bueno, voy a poner aquí para que esto sí converja, ¿eh? Voy a cambiar. Aquí voy a poner 2 más 3x cuadrada más 9x cuarta. Entonces, déjenme borrar, porque si no, no me va a caber. Entonces, aquí quedaría raíz de 2 más 3x cuarta más 9x cuarta. Multiplicamos por el conjugado arriba y abajo, 3x cuadrada más la raíz de 2 más 3x cuarta más 9x cuarta. Sobre 3x cuadrada más la raíz de 2 más 3x cuarta más 9x cuarta. Hacemos las operaciones, abajo no cambiamos nada. Aquí queda 9x cuarta menos paréntesis 2 más 3x cuadrada más 9x cuarta.
Y entonces, límite cuando x tiende a infinito. Voy a simplificar ahora. Abajo no cambio nada. Y aquí quedaría menos 2 menos 3x cuadrada. Y 9x cuarta menos 9x cuarta, este con este se cancela. Entonces ya no aparece aquí ningún x cuarta. Y me queda este límite. Cambié solamente un poco el límite porque quiero que converja. El que teníamos antes también iba a diverger. Pero este sí va a converger. Entonces solo cambié lo que había escrito aquí. Hacemos lo mismo, multiplicamos por el conjugado, arriba y abajo. Este se queda igual, aquí operamos. Simplificamos y me queda esta expresión de aquí. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok. Y ahora sí, ¿cuál es la variable de máximo exponente? No es x cuarta, porque este está dentro de una raíz cuadrada. Sería x cuadrada. Entonces, este límite, cuando x tiende a infinito, sería menos 2 entre x cuadrada, menos 3 entre x cuadrada y x cuadrada, 3x cuadrada, x cuadrada, y aquí dentro de la raíz, yo dividiría entre x cuadrada, pero como lo voy a meter a la raíz, entra como x cuarta, entra al cuadrado. Entonces quedaría aquí x cuarta, más 3x cuadrada sobre x cuarta, más 9x cuarta sobre x cuarta, y esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, este es 0, aquí se cancela y queda menos 3. Y abajo, este se cancela el x cuadrada, queda un 3. Este es 0. Este es 0, porque va a quedar el x cuadrado abajo. Y aquí quedaría un 9. Entonces aquí quedaría raíz de 9. Entonces aquí tengo menos 3 sobre, esto es 3 más 3, 6. Esto da menos un medio. Y es un límite que converge. Entonces, este es otro límite, ¿verdad? Al infinito. En este caso tenemos una indeterminación distinta. Para poder aplicar nuestra regla de dividir entre la variable de máximo exponente, multiplicamos por el conjugado. Pasamos de esta indeterminación a esta que sí conocemos, con el conjugado. Y aquí ya dividimos arriba y abajo entre el exponente máximo, que es x cuadrada, y simplificamos y evaluamos. Recuerden que cuando divido entre una variable y x tiende a infinito es 0, entonces hay varios ceros aquí, pero esto es 3, negativo, este es 3 positivo y este es 9, que fue lo que nos quedó aquí. Todos los demás son 0. Entonces nada más simplificamos y al final obtenemos ese valor. ¿Así está claro, muchachos? ¿Qué dijo Sí, que profe. luego del primer ejercicio a cuando lo modificó, profe? Otra vez, perdón. El primer ejercicio, bueno, el ejercicio ve que lo corrigió para que convergiera. Sí, ¿Qué es lo que le había modificado? la raíz. Esta raíz, porque cuando yo multipliqué por el conjugado me quedaban potencia, aquí me quedaba una potencia cuarta. Al quedarme aquí una potencia cuarta, bueno, pues lo de arriba es más grande que lo de abajo, es decir, va a crecer más rápido, el límite va a diverger. Si hubiéramos dividido, hubiéramos tenido aquí un número y aquí un 0. Y dividir entre 0 pues es diverger. Entonces no quería que eso pasara. Entonces lo modifiqué para que la potencia cuarta se eliminara, me quedara solo la cuadrada y que cuando yo dividiera entre el cuadrado, pues sí me quedaran números y no un 0 abajo. No divergiera, sino que convergiera. Eso fue lo que realicé. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos un nuevo ejemplo. Si se dan cuenta, el proceso no es complicado, pero hay ciertos detalles que sí tenemos que cuidar. Ciertos detalles que tenemos que cuidar. Muy bien, veamos un ejemplo más. Ahora, ¿qué pasa cuando hago tender a x a menos infinito? Bueno, habrá casos en los que el menos infinito es exactamente igual que el infinito. Es decir, no hay diferencia alguna. Se hace exactamente igual, pero habrá otros en los que no. Por ejemplo, vean, límite
cuando x tiende a menos infinito, en este caso es menos infinito, 2 menos 3x sobre 4 menos 5x, es un ejemplo. No. Vamos a poner aquí un cuadrado, no. A ver. Ese ejemplo no va a funcionar. Vamos a usar uno con raíces. 3x más 1 sobre 1 más menos 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x. Haz x cuadrada. Así. Entonces, por ejemplo, ese límite, si nosotros, es un límite que tiene a menos infinito, entonces, cuando yo eleve el infinito, aquí tiene que ser positivo, porque si es negativo, entonces no tendría sentido la raíz. Cuando yo eleve el menos infinito al cuadrado, pues no hay problema. Este menos al cuadrado se va a hacer positivo, entonces ya queda algo positivo, le puedo sacar la raíz, pero seguirá siendo infinito. Y aquí también esto quedaría infinito, pero en realidad es menos infinito, porque este es negativo. O sea, este es menos 1000, menos 1.000.000, menos 10 millones, menos 100 millones. Entonces va a quedar aquí algo negativo. Entonces este es un límite del tipo menos infinito entre más infinito, que está indeterminado. El signo no importa tanto en la indeterminación. La indeterminación está en el infinito entre infinito, no en el signo. Entonces, este límite no está determinado. Pero lo que es importante aquí es que ustedes observen que si yo evalúo números negativos en esta expresión, lo de arriba queda negativo y lo de abajo es positivo. O sea, esto siempre va a ser positivo, sin importar que este sea negativo. Esta evaluación es positiva, pero aquí queda algo negativo. En otras palabras, este cociente siempre es negativo. Siempre es negativo. Sin embargo, si yo calculo nada más dividir entre x, aquí quedaría entre x, aquí va a quedar así. Entonces, esto, cuando x tiende a infinito, este daría 0, este daría 0, este daría 0, aquí quedaría 3, y aquí quedaría 1, me daría 3. Entonces tenemos un problema, no sé si lo vean. ¿Sí ven el problema que estamos teniendo? ¿A qué me refiero con este tipo de límites? Aquí es menos infinito, perdón. Aquí es menos infinito. ¿Se observan la dificultad que estamos teniendo en este límite? Muchachos. Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí ven la dificultad? O sea, ella no quedó con qué sustituir, ¿no? Otra vez, perdón, ¿mandé? Que si ella no quedó con qué sustituir, o sea, ya no está la incógnita. No, esa no es la dificultad. O sea, recuerden, esto es un límite al infinito, entonces mi regla dice, divide entre la variable de máximo exponente. Yo divido entre la variable de máximo exponente, que sería x. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0, aquí queda 1 y aquí queda 3, entonces mi resultado es 3. Parece que estamos bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero a lo que yo me refiero es que x es menos infinito, o sea, es negativo.
El x tiende a menos infinito, entonces yo tendría que agarrar valores menos 10, menos 1000, menos 1.000.000, menos algo grande, menos. Entonces al poner aquí algo menos, al cuadrado se hace positivo, 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 todo lo de aquí abajo es positivo. Y aquí al poner algo menos, pues quedaría 3 por negativo, negativo, más 1, negativo. Entonces es menos entre más y daría menos. O sea, estos cocientes son siempre negativos. ¿Cómo algo negativo va a converger a 3, que es positivo? Recuerden que la noción intuitiva del límite es agarrar valores, sustituirlos y ver qué pasa con este cociente. Ver que este cociente se acerca a algún lugar. Y si todos estos valores, cuando yo sustituyo, son negativos, negativo, 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 todos negativos, pues debería de converger a algo que negativo. Pero aquí dice que el límite da positivo. ¿Eso no es un problema? ¿No lo ven como un problema? Sí, es un problema. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo adaptamos nuestra regla a cuando x tiende a menos infinito para que este límite, cuando yo aplique la regla, me dé el resultado correcto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es algo muy sencillo, muy fácil. Esta regla de dividir entre la variable del máximo exponente funciona cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, habrá algunos que sí funcionen y otros no. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en este caso está fallando. ¿Qué es lo que debemos de hacer para garantizar que siempre vamos a poder resolver el límite con esta regla? Bueno, voy a cambiar, voy a hacer que este x ya no sea negativo, sino sea positivo. En otras palabras, voy a cambiar a x por menos x. De tal modo que si x era negativo, pues ahora menos x va a ser positivo. Si x tendía a menos infinito, pues ahora x o menos x va a tender a más infinito, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, este límite se cambia por lo siguiente. Límite, cuando x tiende a más infinito, ya lo cambio a positivo, porque sería poner aquí menos x tiende a menos infinito, o sea que x tiende a infinito. Este quedaría menos 3x más 1, y este quedaría 1 más la raíz de 1 más x cuadrada. Observen que este no cambia, porque menos x al cuadrado sigue siendo x cuadrada. Y aplico mi regla, es esta de aquí, ya tiende a infinito, entonces esto quedaría límite cuando x tiende a infinito. Al dividir entre x me da menos 3, aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. En esta raíz no puedo hacer nada con el 1 que está entre x cuadrada, y este quedaría 1. Y entonces esto, ya, este 0, este 0, este 0, este da 1, pero este da menos 3. Esto es menos 3 entre 1, que es menos 3. Y este es el valor correcto del límite, negativo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo que cuando x tiende a menos infinito, calculen este valor y le cambien el signo a menos 3. Eso no. Porque en algunos casos sí va a ser 3. O sea, este método sí va a funcionar. Cuando haya cuadrados o potencias pares, este método va a funcionar porque el signo negativo al cuadrado sigue siendo positivo. Entonces no va a cambiar ahí. Lo que les estoy diciendo para resolver un límite que x tiende al infinito es hacer este cambio. Esta es la clave. Cambiar a x por menos x. Entonces el límite va a pasar a más infinito. Y donde ustedes tengan x van a poner cosas negativas. Si hay cuadrados no van a cambiar, eso no importa. Pero estos sí van a cambiar y eso es lo importante. Entonces, ya que hayan cambiado a x por menos x, aplican la regla y ya les va a dar el resultado correcto. Entonces, no se vayan con la finta de que, pues nada más es cambiar el signo, de este resultado cambio el signo, porque eso no es correcto. Habrá algunos límites que este método que hicimos aquí funcione para x menos infinito y más infinito, o sea, nos dé el mismo resultado. La clave
para x tiende a menos infinito es cambiar a x por menos x. Y ya aplicamos el método que hemos estado viendo para resolver el límite. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque cuando nosotros dividimos entre x, ya no me importa si este x es positivo o es negativo, esto va a ser 0. Entonces ahí perdemos el signo que nos estaba marcando aquí el límite, perdemos el signo. Entonces, por eso es que me da un valor diferente del que debería de ser el límite. Sin embargo, cuando yo cambio a x por menos x, preservo el signo y después hago mi procedimiento tendiendo a 0 algunas cosas, ya no altera el resultado final. Este es el resultado correcto. El límite vale menos 3, no 3. ¿Está claro este ejemplo, muchachos? ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, hemos visto todos los detalles. Todos los detalles. La regla va a ser clara. Dividir entre la variable de máximo exponente arriba y abajo. Tengo yo denominador y tengo x tiende a infinito. Divide entre la variable de máximo exponente arriba y abajo, simplifica y te va a dar el valor del límite. No tengo arriba y abajo. Bueno, genéralo utilizando conjugados. No tengo, más bien tengo menos infinito. Cambia x por menos x, mándalo a más infinito y aplica la regla. ¿Sí? Este límite me sigue dando infinito. No importa, hay límites que divergen. Hay límites que me van a dar infinito. Entonces no importa, más o menos infinito. Eso no importa. Pero la regla no cambia, solamente hay casos particulares en la regla para poder aplicarla. Siempre la regla es la misma. Son límites, pues sencillos, ¿verdad? No son complicados, son límites sencillos, con esta misma regla de dividir arriba y abajo entre la variable de máximo exponente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, de esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, miren, estos límites son muy importantes, extremadamente importantes, porque del dominio, nosotros a veces excluimos puntos. Por ejemplo, voy a retomar nuevamente la función 1 en x, ¿no? Que la conocemos muy bien. Entonces, este dominio es todos los reales excepto el 0. Eso está claro, ¿no? Digo, ya ahorita es bastante claro eso, el dominio, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, este punto lo estamos excluyendo de los reales. Y lo que ya sabemos, lo que pensamos, cuando excluimos un punto es que x igual a 0 es una asíntota. Asíntota. Bueno, pues vamos a ver que en algunos casos no es una asíntota. Y entonces, ¿cómo garantizamos, bueno, más bien, cómo podemos afirmar que este punto va a ser o no va a ser una asíntota? Va a ser gracias a los límites. Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 y diverge, es decir, esto se va a más o menos infinito, entonces yo garantizo que es una asíntota. Pero a veces puedo calcular límites de funciones que se van a este punto, es decir, un punto que quito de los reales, y el límite va a existir, entonces no es una asíntota. Ahí lo vamos a diferenciar. Y los límites al infinito, o al menos infinito, me van a dar las asíntotas horizontales. Entonces, los límites que divergen en algún punto para una función me dan asíntotas verticales. Y los límites al más o menos infinito, cuando existen, me dan las asíntotas horizontales. Entonces, ahí radica la importancia, no solamente resolver límites, sino recuerden, estos límites me dan información de la función, y en este caso me dan información muy importante. Los límites infinitos o al infinito me van a dar las asíntotas horizontales y verticales. Y es información muy importante para conocer más a fondo una función. Eso lo vamos a ejemplificar mañana.
Vamos a ver ejemplos de, bueno, vamos a estudiar ahora las funciones y vamos a aplicar límites. Vamos a aplicar límites. Permítanme un segundito, muchachos, por favor. Perdón, muchachos, perdón. Entonces, bueno, mañana ya analizamos cómo el cálculo de límites nos va a dar la información de las asíntotas y, bueno, respecto de funciones en general. Mucha más información. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, bueno. Muy bien, entonces voy a terminar la grabación.